Hola chicos, espero que estén bien. Con este video va a ser el primer video de lo que van a ser las ayudantías de termodinámica este semestre. Vamos a dar inicio con videos de balance de materia y energía en sistemas abiertos y cerrados. Por lo tanto, en este video vamos a ver un ejercicio con balance abierto y otro con balance cerrado. Entonces tenemos el primero. Dice, se produce un flujo de agua tibia al combinar 0,5 kilogramos por segundo de agua fría a 298,15 Kelvin con 1 kilogramo por segundo de agua caliente a 353,15 Kelvin. Durante el proceso de mezcla se pierde calor hacia los alrededores, Q igual 45 kilowatt, y nos pide determinar la temperatura de flujo de agua tibia asumiendo un balance abierto y estado estacionario. Y nos dan también la constante del agua, que es 4,18 kJ partido en Kelvin por kilogramo. Entonces aquí realicé un diagrama más o menos para esquematizar lo que entra y lo que va a salir en este proceso. En este caso va a entrar una corriente de agua fría a 0,5 kilogramos por segundo y 298,15 Kelvin, y otra corriente con agua caliente a 1 kilogramo por segundo y 353,15 Kelvin. Voy a tratar de dejar el celular así para que no tengan que estar dando vueltas. Y va a salir una corriente de agua tibia, de la cual desconocemos su masa y desconocemos su temperatura, que de hecho es la que nos piden en el problema. Y también sale calor, 45 kilowatts de calor. Entonces nos dicen que como el sistema está en estado estacionario, quiere decir que no va a haber ni una variación de energía potencial ni de energía cinética. Por lo tanto, estas dos van a ser cero. Entonces, lo primero que podemos hacer aquí es realizar el balance de materia. El balance de materia se puede realizar sumando las masas de lo que entra y igualando las masas de lo que sale. En este caso solo sale una corriente, por lo tanto va a ser la masa del agua fría, que es 0,5, más la masa del agua caliente, que es 1, y nos va a dar que la masa 3 es 1,5 kilogramos por segundo. Posterior a eso, vamos a realizar el balance de energía con la finalidad de obtener la temperatura de la corriente de agua tibia, que es lo que nos pide. ¿Cómo vamos a realizar el balance de energía? Este balance de energía, como el sistema es abierto, no hay acumulación, por lo tanto, la variación de la energía del sistema va a ser una variación de entalpía en este caso. Y esta se va a igualar a la energía de entrada menos la energía de salida. Entonces, por lo tanto, como esto es cero, no hay acumulación, la energía de entrada va a ser igual a la energía de salida. Entonces tenemos que en la entrada tenemos la entalpía de la corriente de agua fría más la entalpía de la corriente de agua caliente, igual a la energía, a la entalpía de la corriente de agua tibia más el calor. ¿Por qué más el calor? Porque este calor que estaba negativo va a pasar al otro lado positivo. Entonces sabemos que la fórmula de la entalpía es la masa por la constante por la variación de temperatura. Entonces, ocupando esta fórmula, tenemos aquí que la entalpía 1 va a ser la masa de agua fría por la constante por la temperatura 1, más lo mismo para el agua caliente, la masa de agua caliente por la constante por la temperatura 2. Y esto va a ser igual a la masa de agua tibia por la constante por la temperatura 3 más el calor. Pero nosotros sabemos que esta masa 3 es la masa 1 más la masa 2. Entonces vamos a pasar todo este término al otro lado y va a pasar restando como está acá abajo. Y vamos a multiplicar esto para poder despejar en función de la temperatura 3 y poder obtener la temperatura 3. Entonces, despejando nos va a quedar de la siguiente manera. La masa 1 por la constante por la temperatura 1 menos la temperatura 3 de lo anterior, más la masa 2 por la constante por la temperatura 2 menos la temperatura 3 es igual al calor. Entonces reemplazamos con los valores que conocemos. La masa 1 es 0,5, la constante es 4,18, la del agua, la temperatura 1 que es 298,15, luego realizamos lo mismo, 0,5 por 4,18 por la temperatura 3 en este caso, de eso negativo, más la masa 2 que es 1 por 4,18 por 353,15 que es la temperatura 2,
menos lo mismo, la masa 1 por la constante por la incógnita. Y eso igual a 45. Entonces, si multiplicamos esto, nos va a dar 623,1335. El segundo término, el de acá, nos da 1476,167 menos el calor, que lo vamos a pasar a este lado. Y para este lado vamos a dejar todos los términos que tienen T3, que son 2,09 más 4,18. Entonces, sumando y restando respectivamente todo esto nos da el valor de acá arriba. Y la suma de estos dos términos nos da el valor de acá abajo. Y finalmente tenemos que la temperatura 3 vale 327,64 Kelvin. Entonces, por otra parte tenemos el ejercicio 2, que es un balance de sistema cerrado, que dice que un dispositivo que consta de un cilindro émbolo contiene inicialmente 0,5 metros cúbicos de gas nitrógeno, 400 kilopascal y 27 grados Celsius. Dentro del dispositivo se enciende un calentador eléctrico en el cual pasa una corriente de 2 amperes durante 5 minutos, desde una fuente de 120 volts. El nitrógeno se expande a presión constante y ocurre una pérdida de calor de 2800 joules durante este proceso. Entonces nos pide determinar la temperatura final del nitrógeno. Para este sistema también está en estado estacionario porque no nos dice lo contrario, por lo tanto la energía cinética y la potencial nuevamente van a ser cero. Es un sistema cerrado y nos dicen que la presión es constante, por lo tanto P1 va a ser igual a P2. Entonces lo primero que podemos hacer aquí es determinar el trabajo, que va a influir en nuestro balance de energía posteriormente. Este trabajo, para este caso, se va a calcular con la fórmula de voltaje por intensidad por el tiempo, nos va a dar el trabajo. Entonces sabemos que el voltaje es 120, la intensidad es 2 amperes y el tiempo son 5 minutos, pero para pasar los segundos y poder después cambiarlo de unidad acá, al tiro lo vamos a multiplicar por 60 segundos para transformar los segundos. Entonces, luego cambiando unidades, sabemos que 1 kilojoule por segundo son igual a 1000 volt por ampere. Entonces, finalmente se van las unidades de medida que son iguales y nos queda que el trabajo para este dispositivo es de 72 kilojoules. Lo segundo que podemos hacer es determinar la masa presente para poder calcular el balance de energía. Y la masa la podemos calcular con la fórmula de acá, donde la presión por el volumen partió en la constante de los gases por la temperatura va a ser la masa. Entonces, la presión es 400 kilopascal, la cual nos dan. El volumen también lo dan, es 0,5 metros cúbicos. La constante que vamos a usar aquí a conveniencia por la unidad de medida es igual a 0,297 kilopascal por metro cúbico partido en kilogramo Kelvin y por la temperatura 1, que es 300 Kelvin. Entonces, al operar todo esto, finalmente nos da que la masa es 2,245 kilogramos. Y ya teniendo la masa, finalmente podemos determinar el balance de energía. El balance de energía para un sistema cerrado va a ser la energía de entrada menos la energía de salida igual a la energía del sistema. Pero como es estado estacionario, no vamos a tener energía potencial ni cinética, por lo tanto la energía del sistema va a corresponder a la entropía, como es un sistema cerrado. Entonces la energía de entrada que tenemos es el trabajo. La energía de salida que tenemos es el calor, porque dice que se emite hacia los alrededores. Y la entropía, la entalpía, de hecho aquí me equivoqué. La entalpía va a ser la masa nuevamente por la constante del nitrógeno, en este caso, por la diferencia de las temperaturas. Entonces, el trabajo que nos dio 72, tenemos el calor que eran 2800 joules, que es lo mismo que 2,8 kilojoules, y la masa que es 2,245 kilogramos por la constante del nitrógeno que es 1,039. La temperatura 2 es la que desconocemos, pero conocemos la temperatura 1 que es 27, pero para pasarlo a Kelvin le vamos a sumar 273,15. Entonces finalmente esta resta nos da ese valor, 69,2. Acá la multiplicación de estos dos términos por la temperatura 2 nos da 2,3325 por T2 y
multiplicando esto y el término de acá nos da menos 700,1164. Entonces pasamos este término al otro lado sumando y arriba nos da 769,3164 y abajo nos queda 233,25. Entonces finalmente la temperatura 2 de este sistema va a ser 329,8248 Kelvin. Y eso sería la ayudantía de hoy. Nos vemos la próxima semana.